Ahí. No aparece. Ahí sí, aparece se ha iniciado. Perfecto. Ya, chiquillos. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Hoy día en sí vamos a ver esta clase, ¿cierto? Esta clase en sí involucra lo que vamos a ver en esta unidad, que es como una introducción a en sí las variables aleatorias y las distribuciones de probabilidad nos conllevan a poder, ¿cierto?, entender los elementos de la inferencia estadística que vamos a ver en la unidad 3, ¿cierto? Que va a ser volviendo ya del receso. Entonces, en las variables aleatorias, ¿cierto?, involucran elementos de las probabilidades, y las probabilidades, ¿cierto?, involucran fundamentos en la cual se obtienen distribuciones, que estas distribuciones de probabilidad se parecen bastante a las distribuciones de frecuencias relativas, ¿ya? Entonces, la diferencia, ¿cierto?, en que las probabilidades, ¿cierto?, las distribuciones de probabilidad vienen también a partir de un modelo de probabilidad. Entonces, estos modelos pueden ser de tipo discreto o continuo, y las distribuciones de frecuencias relativas, que nosotros lo que vimos, ¿cierto?, en sí, lo que vamos a ver también en cierto tipo de variable, y en lo que nosotros también vimos en las tablas de frecuencias en la primera unidad, ¿cierto? Vimos las frecuencias relativas. Entonces, ahí esas son proporciones a partir de muestras, ¿cierto? Entonces, tenemos una cantidad sobre, ¿cierto?, un total. Entonces, por tanto, en las probabilidades también, ¿cierto?, nosotros podemos apreciar que tenemos espacios, ¿cierto?, muestrales, que los espacios muestrales son los que recaban, ¿cierto?, los resultados que ocurren en un experimento aleatorio. Y el experimento aleatorio, ¿cierto?, es la instrucción de lo que se debe realizar. Por ejemplo, acá se da la instrucción de, se lanza una moneda 3 veces. Uno de los resultados, ¿cierto?, probables, ¿cierto?, favorables que pueden ocurrir es que salga cara a cara sello. Uno de tantos resultados, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, por tanto, acá en las variables aleatorias nos va a interesar, ¿cierto?, el resultado numérico. Un ejemplo, el número de caras al lanzar la moneda 3 veces. O sea, nos va a interesar cuántas caras salieron o cuántos, ¿cierto?, sellos. O sea, tenemos que transformarla en una cantidad. Entonces, en la definición de las variables aleatorias, ¿cierto? En sí, nosotros en la unidad 1 se recuerdan que nosotros vimos lo que era las variables cuantitativas, ¿cierto? Discretas, vimos las variables cuantitativas continuas, y en las primeras, ¿cierto?, clases, yo también les mencioné que se podían trabajar estas variables nombradas, ¿cierto?, como el peso, la estatura, el número de hermanos, número de hijos, ¿cierto? Se podían también escribir con letras, ¿cierto? Entonces, generalmente para las variables, chiquillos, se ocupan las últimas letras del abecedario, X, Y o Z, ¿cierto? Entonces, la variable, ¿cierto?, pasa a ser aleatoria en este caso, porque el número va a depender de un resultado aleatorio que ocurre en un experimento. Entonces, por tanto, la variable aleatoria es el valor numérico que se asocia, ¿cierto?, a cada punto en el espacio muestral. Entonces, se van a distinguir dos tipos de variables aleatorias, ¿ya? Entonces, en sí, la variable aleatoria discreta y también la variable aleatoria continua. La variable aleatoria discreta toma el mismo recorrido de la variable cuantitativa discreta, ¿ya? Pero ¿por qué, cierto? Aquí se los traté de esquematizar en un gráfico. La variable aleatoria discreta, ¿cierto? ¿Por qué pasa a ser aleatoria? Porque ahora trabaja bajo una función de distribución de probabilidad. Entonces, las probabilidades, ¿cierto?, se van a encontrar bajo esa variable, ¿cierto?, y bajo esa función de distribución. Entonces, por ello, ¿cierto?, pasa a ser aleatoria. Ya no es, ¿cierto?, cuantitativa discreta, sino que ahora pasa a ser
empieza a haber, ¿cierto?, una aleatoriedad porque trabaja bajo una función de distribución. Y la variable aleatoria continua, ¿cierto?, es el mismo en sí, el mismo donde vive la variable cuantitativa continua, ¿cierto? Son mediciones que pueden tomar cualquier valor en un intervalo, ¿ya? Son mediciones que están en los reales. Entonces, por tanto, ¿por qué es aleatoria? Porque las probabilidades que nosotros vamos a encontrar, chiquillos, se van a basar bajo una función de densidad, ¿ya? Entonces, variable aleatoria continua. Las probabilidades, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con la distribución normal para encontrar ciertas probabilidades, ¿cierto?, asociadas a esta distribución. Entonces, para que así, ¿cierto?, tenga el término, ¿cierto?, de aleatoriedad, que las probabilidades van a ser encontradas bajo esta función de densidad. Entonces, en las variables aleatorias discretas, ¿cierto?, la primera parte, ¿cierto?, de definir este recorrido, ¿cierto?, que va a tomar, se describe bajo una distribución de probabilidades que consta en estos valores que se presentan en la tabla. O sea, vamos a tener acá una lista de posibles valores de la variable X, y K va a ser el término finito que va a tener ese recorrido de la variable, ¿ya? Y la P de X involucra, ¿cierto?, la proporción de veces que ocurre esa variable, ¿ya? O la probabilidad, ¿cierto?, que ocurra esa variable, ahí va a ir determinada con P sub 1 hasta P sub K. Entonces aquí vamos a representar, vamos a ver el mismo ejemplo, ¿cierto?, de la introducción de lanzar una moneda 3 veces, ¿cierto? Nos dan esa instrucción de lanzar una moneda 3 veces, que va a ser el experimento aleatorio. Y en el espacio muestral, ¿cierto?, se almacena, ¿cierto? En ese espacio muestral van a vivir 8 posibles resultados. Cara, 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 sello, cara, sello, sello, cara, sello, cara, sello, 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 cara, sello, cara, cara y sello, cara, sello. Tenemos 8 posibles resultados ahí, ¿ya? Entonces se define, ¿cierto? Se va a definir X, la variable aleatoria discreta, ¿cierto?, como el número de caras. El número de caras. Entonces acá el número de caras, nosotros, ¿cierto?, la representamos en el recorrido de que no tenga en ese espacio muestral ninguna cara hasta que tenga 3 caras, ¿ya? O sea, ahí, hasta ahí va a llegar, ¿cierto? O sea, de que X sea igual a 0 hasta que X sea igual a 3, ¿ya? Entonces, para completar esta tabla, ¿cierto?, vamos a instalar la pizarra para irla completando acá mismo. Aquí vamos a irla completando. Entonces, lo que nos indica ahí, ¿cierto? X, el número de caras, que es la variable aleatoria de interés. Entonces, por tanto, acá lo que nos indica, ¿cierto?, es que X va a tomar el valor 0, va a tomar el valor 1, va a tomar el valor 2 y va a tomar el valor 3. Hasta ahí llega, ¿cierto?, el recorrido de X. O sea, que X1 sería 0, ¿cierto? X2 sería 1, X3 sería 2 y X4 sería 3. O sea, en este ejemplo, ¿quién sería acá? ¿Quién sería acá, chiquillos? ¿Quién sería el término finito? ¿Quién sería acá? K tomaría el valor en este ejemplo igual a ¿cuánto? X1 vale 0, X2 vale 1, X3 2 y X4 3. O sea, mi K tomaría el valor de 4, ¿ya?
Hasta 4, ¿cierto? Llega ese recorrido de los términos, ¿cierto? Del número de caras que ocurren, ¿cierto? Ahí en ese espacio muestral de lanzar, ¿cierto? Una moneda 3 veces. Entonces, cuando no existe ninguna cara en ese espacio muestral, ¿cuánto sería la probabilidad que no exista ninguna cara en este espacio muestral? ¿Cuánto sería en ese espacio muestral, chiquillos? Tenemos 8 posibles resultados y que en esos 8 aparezca ninguna cara. ¿Cuántos encontramos? 1 de 8. 1 de 8, ¿cierto? Muy bien. Solamente sello, 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 ¿cierto? Cuando tenemos una cara, ¿cuántos encontramos? 3 de 8. Sí, muy bien, ¿cierto? ¿Dónde lo encontramos? 1, ¿cierto? 2 y 3, ¿cierto? 3 de 8. Cuando tenemos dos caras, ¿cuántos encontramos? 3 de 8 igual. También 3 de 8, ¿cierto? También 3 de 8. Y cuando tenemos tres caras, ¿cuántos encontramos? 1 de 8. 1 de 8 también, ¿cierto? Solamente cara, cara, cara. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Si nosotros sumamos esas proporciones, ¿cierto? La proporción de veces, ¿cierto? Que ocurre la variable, ¿cierto? 1/8 de que no salga ninguna cara, 3/8 de que salga una cara, 3/8, ¿cierto? Que salgan dos caras y 1/8 que salgan tres caras. Si nosotros sumamos, ¿cierto? La sumatoria, si nosotros sumamos el recorrido, ¿cierto? De P de X, de I igual 1, ¿cierto? Hasta 4, eso nos va a dar ¿cuánto? Nos tiene que dar 1. Cuando nos da 1, ¿cierto? Al sumar y nos da 1, entonces indica, ¿cierto? Que la distribución es una distribución discreta legítima. Entonces ahí nosotros, ¿cierto? Encontramos el valor, ¿cierto? En la mayoría de los ejercicios yo se los voy a plantear, ¿cierto? Yo les voy a dar el recorrido, pero se debe, ¿cierto?, especificar que la sumatoria, ¿cierto?, de esas probabilidades asociadas a que ocurra esa variable indica que debe ser 1, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, modelo para el número de libros en las mochilas que tienen los estudiantes. Entonces dice, sea X, ¿cierto?, una variable aleatoria que representa el número de libros que llevan en la mochila los estudiantes de esta universidad. Entonces, ¿cierto? Al identificarla nosotros inmediatamente decimos que la variable aleatoria es discreta, ¿cierto? Porque el número de libros representa, ¿cierto? Vive en los naturales, es entero. Entonces, por tanto, nosotros sabemos ahí que el número de libros es variable aleatoria discreta. Y también, ¿por qué? Porque nos dicen que nos entregan también este recorrido, ¿cierto? Esta función de distribución de probabilidades. Entonces, ¿qué nos indica esta función de distribución de probabilidades? Que cuando X0, ¿cierto?, indica que el alumno no tiene ningún libro en la mochila, la probabilidad es 0,5. Que el alumno lleve un libro en su mochila, la probabilidad es 0,2. Que el alumno lleve dos libros en su mochila, la probabilidad es 0,2. Y que el alumno lleve tres libros en su mochila, la probabilidad es 0,1. ¿Ya? Entonces nos piden describir la forma de la distribución. O sea, ¿qué forma va a tomar, cierto, esta distribución? Si nosotros miramos más arriba, chiquillos, en la primera parte, los voy a llevar acá en la primera parte,
Dice que la gráfica, ¿cierto? Para representar esta función de distribución, nosotros la miramos, ¿cierto? Acá con este gráfico, ¿cierto? Vamos a hacer, ¿cierto? Una barra de líneas, ¿cierto? En cada valor de la variable para ir representando, ¿cierto? La función de distribución. Entonces, en el eje X van a ir los valores que toma la variable, ¿ya? Y en el eje Y va a ir la probabilidad, ¿ya? Va a ir la probabilidad asignada a esa variable. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo que nosotros, ¿cierto?, la representemos para la forma que tiene el número de libros. Entonces, vamos a hacer el gráfico acá mismo, ¿cierto?, para no perdernos la forma, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá mismo. Dice que es de 0,5, vamos a hacerlo el 0,6 para que no sea tan justo. Vamos a hacer de 0,1, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1. Y en el eje X van a estar los valores, ¿cierto? Los valores que vamos a tener de nuestra variable x1, ¿cierto? Que toma el valor 0, ¿cierto? x2, que toma el valor 1, x3, que toma el valor 2 y x4, que toma el valor 3. Este es el recorrido que toma la variable, ¿cierto? X, que sería el número de libros. Entonces, tiramos una línea, ¿cierto? Cuando el alumno no lleva ningún libro en su mochila, que X es igual a 0, la probabilidad es de 0,5. 0,5. Tiramos la línea, ¿cierto? De que el alumno, la probabilidad de que el alumno lleve un libro en su mochila, ¿cierto? Es de 0,2. 0,2. La probabilidad de que el alumno lleve 2 libros en su mochila también es de 0,2, ¿cierto? También es de 0,2. La probabilidad de que el alumno lleve 3 libros en su mochila es de 0,1. Entonces, la forma, ¿cierto? La forma que toma la distribución, ¿a qué forma se asemeja esa distribución, chiquillos? Estadística descriptiva, el histograma. ¿Qué forma tomaba, cierto, el gráfico de líneas o el histograma de esa forma? ¿Cómo, eh, qué ocurre ahí? ¿Qué distribución? ¿Cuál es la forma que tiene el número de libros? ¿Es simétrica? ¿Es sesgada a la izquierda? ¿Sesgada a la derecha? ¿Qué tipo de distribución toma el número de libros? Secada a la derecha. Sesgada a la derecha. Muy bien. Entonces acá en el eje X, ¿cierto? Va la probabilidad y acá en el eje X, ¿cierto? Los valores. Entonces acá, ¿cierto? Es el número de libros. El número de libros. Y la forma que toma, vamos a responderla acá, es sesgada, ¿cierto? Sesgada hacia la derecha. Sesgada hacia la derecha. Luego nos preguntan la letra B, nos dicen ¿qué proporción de estudiantes llevan 3 o menos libros? ¿Ya? Aquí en la discreta, ¿cierto? Nos están preguntando la probabilidad, ¿cierto? De que el estudiante, ¿cierto? Lleve menos de 3 libros en la mochila, ¿cierto? Lleve 3 o menos libros en la mochila, nos indica que toma el 3, ¿cierto? En la discreta se toma el 3, entonces por tanto nos indica que debemos sumar todo este recorrido. ¿Y cuánto nos suma todo este recorrido? Todo ese recorrido nos suma lo mismo, ¿cierto? Que se debe cumplir
para que sea una distribución discreta legítima, ¿ya? Entonces ahí toma todo el recorrido, ¿cierto? Toma todo el recorrido de las proporciones, ¿cierto? Asociadas a cada valor de la variable aleatoria. Entonces, por tanto, ahí se transforma en una distribución discreta legítima, ¿ya? Luego, la letra C nos preguntan, ¿qué proporción de estudiantes llevan más de 2 libros? Entonces acá, ¿cierto? La probabilidad de que X, la variable aleatoria, ¿cierto? Sea mayor que 2. Entonces, ello nos indica que ahí efectivamente el 2 no lo toma, ¿cierto? En la discreta, ¿cierto? Cuando es mayor, no toma el valor. Cuando es mayor o igual, toma el valor y más, ¿ya? En la continua, después nosotros vamos a ver que eso no pasa. O sea, que nosotros coloquemos mayor o mayor o igual, va a dar lo mismo porque va a tomar el valor igual porque son mediciones que están en los reales y viven en cualquier intervalo, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo, pero aquí en la discreta, ¿cierto? Si algo es mayor, no toma el valor. ¿Cuánto sería entonces esa probabilidad, chiquillos? 0,1. Muy bien. Solamente tomaría, ¿cierto?, la probabilidad de que x sea igual a 3, que sería 0,1. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí se responde que la proporción de estudiantes que llevan más de 2 libros en sus mochilas es de 0,1. Entonces, ¿qué me dirían ustedes de la letra D, chiquillos? ¿Qué proporción de estudiantes llevan entre 2,1 y 2,8 libros? ¿Qué pasaría con esa probabilidad que la variable aleatoria, el número de libros, esté entre 2,1 y 2,8 libros? 2,1 y 2,8. ¿Qué pasaría ahí? ¿Podría ocurrir eso en la discreta? No, no se puede. En la discreta no se puede, ¿cierto? ¿Cuándo puede ocurrir eso? En una continua. Pero en la discreta no toma valores decimales, no admite valores decimales. Entonces, por tanto, que ocurra esa probabilidad es cero, nula, no ocurre, ¿cierto? Esa probabilidad. Entonces es cero. La letra E nos dice qué proporción de estudiantes llevan entre 1 y 2 libros. Aquí sí puede ocurrir, ¿cierto? ¿Qué proporción de estudiantes llevan entre 1 y 2 libros? ¿Qué pasaría entonces? ¿Cuánto sería esa proporción de estudiantes? Toma el valor 1, ¿cierto? Y también toma el valor 2. X, ¿cierto? Es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Entonces, ¿entre qué valores tomaría mirándolo en la tabla de distribución de probabilidades? 0,4. 0,4, ¿cierto? Tomaría, ¿cierto?, los valores acá entre 1, ¿cierto? Y entre 2. 0,2 más 0,2. Muy bien. Entonces, por tanto, la respuesta, ¿cierto?, que se debe dar es que la proporción de estudiantes que llevan entre 1 y 2 libros es de 0,4. ¿Ya? ¿Hasta ahí se ha comprendido, se ha ido entendiendo, chiquillos? Chiquillos, ¿hay algo que no lograron entender? ¿Alguna parte que no lograron entender que quieren que se les repita? Ya, y cualquier cosa ustedes me van diciendo, ¿cierto? Lo que no vayan comprendiendo. La distribución de probabilidades, ¿cierto? De la variable aleatoria discreta, ¿cierto?
se denota por la probabilidad de que x sea igual a x, o sea, de que ese valor, ¿cierto? La variable va a tomar un valor dentro de una distribución, ¿ya? Entonces se denota por la probabilidad de que ocurra ese valor. Entonces, por tanto, se asigna una probabilidad, ¿cierto? A cada valor que tome, ¿cierto? En el recorrido del recorrido que toma la variable, ¿ya? Entonces, por tanto, las propiedades de la función de distribución es que las probabilidades siempre van a estar entre 0 y 1, ¿ya? Nunca va a dar una probabilidad negativa ni va a dar una probabilidad mayor que 1, ¿ya? Para todo el recorrido que toma la variable aleatoria. Y la suma de estas probabilidades, ¿cierto? Va a ser 1. Para que sea una distribución de discreta legítima, ¿cierto? La suma de las probabilidades asociadas a cada valor que toma la variable en el recorrido finito va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces, por tanto, no todas las tablas, ¿cierto? Representan un modelo discreto. Entonces hay ciertas tablas, ¿cierto?, que se representan también para una variable cualitativa ¿cierto? Es una tabla en sí de distribución de frecuencias, donde muestra la frecuencia relativa porcentual, pero en sí, ¿cierto?, no representa la distribución discreta legítima, porque cada, ¿cierto?, involucra no un valor de la variable, sino que involucra una categoría propia, ¿cierto?, de la variable, porque es una cualidad, en este caso, ¿cierto?, el tipo de mascota. Entonces nos preguntan, ¿es esta una distribución discreta legítima? ¿Cierto? No es una distribución discreta legítima, ¿cierto? No es, no. Primero, ¿cierto? Porque es una variable cualitativa, ¿cierto? Nominal, una variable cualitativa nominal. Y la suma, ¿cierto? La suma de las probabilidades asociadas suma más de 1, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto? La suma de las probabilidades, ¿cierto? Da mayor que 1, entonces, por tanto, no corresponde tampoco, ¿cierto? No corresponde a una distribución discreta legítima. No corresponde a distribución discreta legítima. Para todo tipo de variables, ¿cierto? Cuando nosotros vimos en la unidad 1, vimos las medidas de resumen, ¿cierto? De las variables cuantitativas. En sí, para la variable aleatoria discreta, ¿cierto? Eh, debemos encontrar también su promedio y su desviación estándar. Entonces, por tanto, la variable en sí, ¿cierto? Va a tener su recorrido de valores finitos, ¿cierto? Con distintas probabilidades. Entonces, por tanto, el promedio, al calcularlo a una variable aleatoria, ¿cierto? Que toma un recorrido bajo una distribución de probabilidades, se llama también como el valor esperado de la variable aleatoria X, ¿ya? Entonces, el valor esperado, también ustedes en los libros lo pueden encontrar el nombre como la esperanza de que ocurra la variable aleatoria. Entonces, la esperanza, el valor esperado, ¿cierto? Todo ello es el promedio, con distintos nombres. El promedio de la variable aleatoria, ¿cierto? En este caso, discreta. Entonces ello nos indica, ¿cierto?, que es la sumatoria de i igual 1 hasta acá, ¿cierto? Hasta el valor que toma el último recorrido, ¿cierto?, que toma nuestra variable aleatoria discreta, término finito, ¿cierto?, multiplicado ahí, cada valor de la variable multiplicada por su probabilidad. Entonces, por ello ahí, x sub i por p sub i. Entonces, acá también el promedio, chiquillos, se llama también el primer momento. Y el primer momento, ¿cierto?, en los libros indica que es el valor esperado de la variable aleatoria elevado a algo. En este caso, ¿cierto?, uno no ve
el 1 no se escribe, ¿cierto? La potencia cuando está, ¿cierto?, elevado a 1 no se escribe en sí, pero ahí está elevado a 1, por ello acá, ¿cierto?, x sub i está elevado a 1. Para representar, para encontrar la desviación estándar de la variable aleatoria discreta, primeramente nosotros debemos encontrar la varianza, ¿ya? En términos, ¿cierto?, estadísticos, también se va a mantener que la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, acá nosotros debemos encontrar primeramente la varianza. Y la varianza, ¿cómo la encontramos? ¿Cierto? Con la siguiente forma. La esperanza de x al cuadrado, o sea, la esperanza o el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado. A ello le restamos el promedio, ¿ya? Le restamos el promedio que va a estar al cuadrado, o sea, el valor que nos va a dar acá va a estar al cuadrado. Entonces, por tanto, ¿cómo encontramos este valor, ¿cierto?, de la variable que está al cuadrado? Indica que es la sumatoria, ¿cierto? Si ahí nos están diciendo que está elevado a 1, ¿cierto? Y este x sub i está elevado a 1, entonces acá el término involucra, si está al cuadrado, esto indica también el segundo momento, ¿cierto? Que es la sumatoria de x sub i al cuadrado. Entonces, siempre va, cuando va elevado a 3, indica el tercer momento, elevado a 4, el cuarto momento, y así hasta el mésimo momento. Entonces acá, ¿cierto? Para la varianza solamente vamos a necesitar el segundo momento, nada más, ¿cierto? Entonces la variable va a estar al cuadrado y se multiplica por su probabilidad. A ello se le resta el promedio, ¿cierto?, que nosotros vamos a tener ya calculado, que va a estar elevado al cuadrado. Ahí vamos a tener nosotros la varianza, ¿ya? Y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto?, de la variable aleatoria. Entonces vamos a ver un ejemplo. En el caso, ¿cierto?, del número de caras al lanzar la moneda 3 veces, la distribución de probabilidades, ¿cierto?, está completa de acuerdo a lo que nosotros, ¿cierto?, fuimos completando en la primera parte cuando ustedes, ¿cierto?, me dictaron, y encontramos acá los valores que toma la variable, ¿cierto?, con sus correspondientes probabilidades. Entonces, si nos preguntan, calcule el promedio del número de caras al lanzar la moneda 3 veces. Entonces, ¿cómo tendríamos que representar el promedio? ¿Cierto? El promedio escrito en términos, ¿cierto?, de lo que está ahí en la fórmula, la esperanza, ¿cierto?, el promedio es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta 4, ¿cierto? Hasta acá, de x sub i multiplicada por p sub i. Entonces eso es lo que se fue haciendo, ¿cierto? En esta fórmula se multiplicó cada valor, ¿cierto? El recorrido x1 se multiplicó por p1, ¿cierto?, por 1/8, más x2, 1, se multiplicó por 3/8, más x3 se multiplicó por 3/8, ¿cierto? Y más x4, que sería 3, se multiplicó por 1/8. Entonces, por tanto, dio en promedio 1,5 caras, ¿cierto? Al multiplicarlo y al sumarlo, dio el promedio 1,5 caras. En términos de interpretación, ¿cierto?, como el número de caras es entero, ¿cierto?, en términos de interpretación, ¿cierto?, lo podemos dejar que el promedio de caras al lanzar la moneda 3 veces es de 1 a 2 caras, ¿ya? Pero ahí en sí, en el resultado, ¿cierto?, lo mantenemos en 1,5. Solamente para efectos de interpretación, ¿cierto?, como el número de caras es entero, entonces no lo podemos particionar, entonces ahí nosotros decimos que el promedio del número de caras al lanzar la moneda 3 veces es de 1 a 2 caras. La varianza, ¿cierto? La varianza,
cómo se fue ejemplificando la varianza. La varianza acá, ¿cierto? Siempre como la varianza es larga, a veces se olvida de restar el promedio. Entonces en eso deben tener cuidado, chiquillos, que no se les vaya a olvidar restar el promedio. Entonces la varianza, ¿cierto?, que aparece ahí ejemplificada es la esperanza de x al cuadrado, y a ello le restamos el promedio, ¿cierto?, que nos dio en la letra A, que sería de 1,5 elevado a 2. A veces es tan largo este cálculo de la esperanza de x al cuadrado que se olvida restar el promedio. Entonces acá nosotros debemos, ¿cierto?, esta parte, la esperanza de x al cuadrado, que es la sumatoria, ¿cierto?, la sumatoria de x sub i, la variable al cuadrado, multiplicada por su probabilidad. Entonces ahí nosotros la encontramos acá. De acá, ¿cierto?, hasta acá, hasta ahí. Entonces ahí, ¿cierto?, se vio que x1, que es 0, está al cuadrado, se multiplica por su probabilidad, más x1, ¿cierto?, x2, que es 1 al cuadrado, multiplicada por su probabilidad, más x3, que es 2 al cuadrado, multiplicada por su probabilidad, y más x4, que sería 3 al cuadrado, multiplicada por su probabilidad. Esta probabilidad no va al cuadrado, solamente va al término de la variable aleatoria, nada más, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí dio 24 octavos y 1,5 al cuadrado, 2,25, que es el promedio, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces, restando, ¿cierto?, la diferencia es la varianza, que sería 0,75. Por tanto, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que sería 0,866 caras, ¿ya? Entonces, por tanto, para efectos de interpretación, la desviación estándar, ¿cierto?, del número de caras al lanzar la moneda 3 veces es de 0 a 1 cara, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nosotros el ejercicio del número de libros. Vamos a calcular el promedio, ¿cierto?, el promedio nosotros del número de libros que tienen las mochilas en los estudiantes. Entonces ahí, ¿cierto?, el número de libros tiene el recorrido de x1 también hasta x4, ¿ya? Y por tanto vamos a hacerlo en la pizarra nosotros, ¿cierto? Vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a abrir la pizarrita y ahí. Entonces, ustedes me van ayudando. ¿Cómo tendríamos que calcular si nos piden encuentre el promedio de libros que llevan los estudiantes en sus mochilas? Entonces el promedio, ¿cierto?, de la variable aleatoria discreta es representado por la esperanza, ¿cierto?, de la variable aleatoria, y eso es igual ¿a quién? A la sumatoria de i igual 1 hasta acá, ¿cierto? Y k tomaría el valor 4, ¿cierto? De x1 hasta x4, de x sub i, el valor que toma, ¿cierto?, cada número de libros que llevan los alumnos, ¿cierto?, en sus mochilas, multiplicado por la probabilidad, ¿cierto?, la proporción de veces que ocurra ello. Entonces, ahí, ¿cierto?, lo vamos completando. ¿Cuánto sería entonces? ¿Qué tendríamos que colocar ahí, chiquillos? Vamos viendo en la materia, en la diapositiva. ¿Quién sería mi x1? Ahí sería x1 multiplicado por p1, ¿cierto?, más x2 multiplicado por p2 más x3 multiplicado por p3 más x4 multiplicado por p4. Hasta ahí llega, ¿cierto?, el recorrido que toma la variable. Entonces acá, ¿cuál sería el reemplazo que tendríamos que hacer?
¿quién sería X1 en el ejercicio del número de libros que llevan los estudiantes en sus mochilas? ¿0,5? Sería, X1 sería 0, ¿cierto? Si lo hacemos 0, ¿cierto? 0 por P1, que sería lo que tú me dijiste, 0,5, ¿cierto? Más, ¿quién sería X2? 1. 1, ¿cierto? Multiplicado por P sub 2. ¿Quién sería P sub 2? 0,2. 0,2, muy bien. Más X3. ¿Quién sería X3? 2. 2 multiplicado por, ¿quién 0,2. sería? Por 0,2 también, muy bien. Más X4. ¿Quién sería X4? El último, ¿cierto? El último valor de la variable aleatoria. ¿Qué sería? El 3. El 3, ¿cierto? El 3 multiplicado por la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? De que lleven 3 libros en su mochila, 0,1. Entonces, ¿cuánto les da el promedio? ¿Cuánto les da el promedio del número de libros? Calcúlenlo. ¿Cuánto les da el promedio del número de libros en la mochila? Este es 0 por algo es 0, ¿cierto? Aquí ya esto ni lo miran, esto es 0. 0 multiplicado por algo es 0. ¿Cuánto les da el promedio, chiquillos? Me dio 0,9. Muy bien, 0,9 libros, ¿cierto? Es el resultado, ¿cierto? Que nos da 0,9 libros. Entonces, por tanto, nosotros en la interpretación, ¿cierto? En la interpretación anotamos lo siguiente. Y vamos a escribir la interpretación. El cálculo lo mantenemos, ¿cierto? Así, el promedio, ¿cierto? Es 0,9. Entonces, por tanto, ¿cierto? Promedio, el promedio del número de libros, el promedio del número de libros en las mochilas de los estudiantes es de 0 a 1 libro, ¿ya? Es de 0 a 1 libro, de no tener ninguno, ¿cierto? A tener un libro. Entonces, por tanto, esa es la interpretación que debe tener siempre en el cálculo. Ustedes le deben colocar, ¿cierto?, el desarrollo y le deben colocar también la interpretación. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿estábamos más claros con el promedio? ¿Cómo es el cálculo del promedio de esta variable aleatoria discreta? Cuando tiene una función de distribución de probabilidades, solamente se va multiplicando el valor, ¿cierto? Que eso nos lo van a dar la tabla del recorrido, y va multiplicando el valor con su respectiva probabilidad que ocurra. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar del número de libros en las mochilas de los estudiantes. Entonces, vamos a pasar a otra página, ¿cierto? Vamos a pasar a otra página y vamos a calcular la varianza. Entonces, la varianza, ¿qué nos indica la varianza? La varianza de la variable aleatoria, ¿cierto? Indica que es la esperanza del valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado y a ello le restamos, ¿cierto? El promedio lo representamos mediante, ¿cierto? El promedio poblacional
de que ocurra la variable aleatoria mu sub x elevado a 2. Entonces, por tanto, eso es igual a el valor esperado de x al cuadrado, indicaría que es la sumatoria, ¿cierto?, de i igual 1 hasta 4 de x sub i, del valor que toma la variable, al cuadrado multiplicada por la probabilidad. Teniendo ello, le restamos entonces el promedio, y el promedio nos dio que era 0,9. Y 0,9 entonces lo elevamos al cuadrado. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, vamos reemplazando. El primero, ¿cierto?, sería 0 al cuadrado multiplicada por 0,5. El segundo término más al cuadrado, ¿cierto?, que dijimos que era 1 al cuadrado, ¿cierto?, por 0,2, más el tercer término que sería 2, ¿cierto?, al cuadrado, multiplicado también por 0,2, más el último término al cuadrado, x4 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado multiplicado por 0,1. Y a ello, ¿cierto?, le restamos, que no se nos olvide, el promedio, 0,9 al cuadrado. Entonces, por tanto, ¿cuánto sería entonces la varianza? ¿Cuánto les queda la varianza? El cálculo de la varianza. Este es 0, ¿cierto? Calculen cuánto les queda la varianza. Me dio 1,09. Muy bien, correcto. 1,09, la varianza. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces si nos están pidiendo la desviación estándar? Nos están pidiendo la desviación estándar de la variable del número de libros. Entonces, eso sería igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1,09? Uno coma cero cuatro cuatro. No sé con cuántos decimales. Sí, hasta 3. 1,044. Dejémoslo ahí. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí colocamos la interpretación. Ahí colocamos la interpretación. Ahí la escribimos más arribita. Por tanto, la desviación estándar del número de libros, voy a agrandarle un poquito más el cuadrito, del número de libros en las mochilas de los estudiantes, es de 1 a 2 libros. Ya es de 1 a 2 libros. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto?, tenemos ya representada el promedio y tenemos representada también la desviación estándar. ¿Ya?
Entonces, ¿estamos claros con la desviación estándar? Que primero tenemos que construir la varianza y luego, ¿cierto? Se obtiene de forma diferente. ¿Por qué se obtiene de forma diferente, ¿cierto? Que la variable cuantitativa, porque es aleatoria, ¿cierto? Vive bajo una distribución de probabilidad. Entonces, por eso el promedio se calcula bajo un valor esperado, ¿cierto? Bajo un momento que se llama el primer momento, o bajo, ¿cierto? Bajo una distribución de probabilidad. ¿Se va entendiendo? Vamos a... ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, profe, que yo por lo menos voy entendiendo. Ya. Cualquier cosa me van ustedes diciendo, ¿cierto? Lo que no se vaya comprendiendo. Entonces, vamos a ver los modelos probabilísticos discretos, ¿ya? Los modelos probabilísticos discretos, chiquillos, vamos a ver el modelo Bernoulli. Vamos a ver de qué trata porque a través del modelo Bernoulli vamos a ver el modelo binomial, ¿ya? Que en sí la distribución binomial nace de la Bernoulli, ¿ya? También vamos a ver la distribución Poisson. Esos modelos discretos, ¿cierto? Vamos a ver de una variable, ¿cierto? Que vive bajo esa distribución, ¿cierto? Bajo ese modelo de probabilidad discreto. Entonces la variable en sí, ¿cierto? Tiene que ser discreta, una variable aleatoria discreta que viva bajo ese modelo, ¿cierto? Bajo esa distribución. Entonces, por tanto, el modelo Bernoulli se parte en sí del modelo Bernoulli que tenemos solo dos posibles resultados, que se califica como éxito o como fracaso, ¿ya? Entonces, se define la variable aleatoria X, ¿cierto? Pedagógicamente vamos a seguir trabajando nombrando nuestra variable, ¿cierto? Como X, que representa, ¿cierto? 1 al éxito y 0 al fracaso. Entonces nos indican que P sea P la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, por tanto, el experimento se llama Bernoulli y la variable aleatoria se dice que sigue una distribución Bernoulli de parámetro. El parámetro que acompaña a la Bernoulli siempre va a ser la probabilidad de éxito, ¿ya? Siempre va a ser probabilidad de éxito, que se va a identificar, ¿cierto?, con la letra P. Entonces, por tanto, se escribe como la variable aleatoria, ¿cierto? Y en los libros también nosotros los podemos encontrar este símbolo que atribuye, ¿cierto? Lo vamos a anotar. Este símbolo, ¿cierto? Este símbolo indica que se distribuye, se lee, se distribuye o tiene distribución. Se distribuye, entonces cuando ustedes lo vean, ¿cierto? También estudien en los libros y vean que aparece una variable y aparece, ¿cierto? Este símbolo indica, ¿cierto? Que se distribuye o tiene distribución. Bernoulli en este caso, ¿cierto? Con parámetro P, que sería la probabilidad de éxito. Por tanto, un ejemplo dice tirar una moneda al aire. Dice que se representa 1 si sale cara y 0 si sale sello. Entonces la probabilidad, ¿cierto? Que la variable, ¿cierto? Va a seguir una distribución Bernoulli y la probabilidad, el parámetro que la va a acompañar va a ser de un medio, ¿cierto? Uno de dos posibles resultados que se obtengan, ¿cierto? También otro ejemplo, nos dicen que una línea aérea estima que los pasajeros que compran un billete para un vuelo tienen una probabilidad igual a 0,05 de no presentarse al embarque de dicho vuelo. Entonces dice, se define Y, ¿cierto? Y como 1 si el pasajero se presenta. O sea, ese es el éxito. Si el pasajero se presenta. Y 0 si no lo hace. Entonces, la probabilidad de éxito, ¿cuánto tendría que ser, chiquillos? La Bernoulli seguiría el parámetro que acompañaría nuestra distribución Bernoulli. ¿Cuál sería?
sería 0,95. ¿Y por qué? Porque ese es el éxito, que el pasajero se presente. ¿Cuánto era que no se presentara? 0,05 de no presentarse al embarque. Entonces, por tanto, la probabilidad de que sí se presente, ¿cierto? Es 0,95, la diferencia, ¿ya? Entonces, por tanto, de ahí, ¿cierto? Nace esta función de probabilidad que cuando ocurre, ¿cierto? Cuando ocurre el fracaso, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 0, eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de éxito. Y cuando sea el éxito, ¿cierto? La probabilidad de que x sea igual a 1, que correspondería al éxito, eso sería igual a p. ¿Ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros encontramos las propiedades de este modelo Bernoulli, necesitamos encontrar bajo las distribuciones discretas, ¿cierto? Bajo los modelos de probabilidad discretos, ¿cierto? Nosotros debemos encontrar el valor esperado o la esperanza o el promedio que calculamos, ¿cierto? De la variable aleatoria propiamente tal de la primera parte, bajo una distribución de probabilidad, ¿cierto? Pero ahora encontrar el promedio bajo de una variable que sigue un modelo, ¿cierto? Bernoulli, de esta variable que sigue un modelo Bernoulli, entonces el promedio, ¿cierto? Demostrado de la forma anterior sería igual a la probabilidad de éxito, sería igual a P, ¿ya? Eso solamente para que ustedes, eso no se los voy a pedir demostrar, sino que es cierto demostrado de la misma forma cuando nosotros, cierto, representamos 1, cierto, el valor que toma la variable, 1 multiplicado por P, ¿cierto? Más 0 multiplicado por 1 menos P. Entonces nos queda el valor esperado, P, la probabilidad de éxito. Y para encontrar la varianza, bajo los mismos términos, ¿cierto? La esperanza de x al cuadrado, se le resta el promedio al cuadrado, el promedio denotado, ¿cierto? En la primera parte, que sería la probabilidad de éxito, pero al cuadrado. Y para calcular, ¿cierto? El segundo momento, la esperanza de x al cuadrado, bajo una variable que sigue una distribución Bernoulli, también bajo los mismos términos, ¿cierto? 1 al cuadrado, que sería, ¿cierto? El valor que toma la variable, multiplicada por p, más 0 al cuadrado multiplicada por 1 menos p. Entonces nos queda también p, ¿ya? Entonces ahí cuando nosotros calculamos la varianza, ¿por qué llegamos a la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso? ¿Cierto? Porque lo simplificamos, ¿cierto? Y ahí sacamos un mínimo común que sería la probabilidad por 1 menos p. Entonces ahí nos queda, ahí llegamos, ¿cierto? A la varianza de la Bernoulli, que sería la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Bajo esa demostración, ¿cierto? Que nosotros estuvimos trabajando en la parte anterior, pero también sigue, ¿cierto? Acompañándonos y sigue teniendo las mismas características para trabajar los modelos de probabilidad, ¿ya? En la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Tampoco cambia ahí estadísticamente, ¿cierto? La raíz cuadrada entonces de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿cierto? La distribución Bernoulli, ¿cierto? Con sus respectivas características. Para el lunes vamos a ver la distribución binomial, ¿ya? Desde el lunes vamos a ir viendo, ¿cierto? La distribución binomial en adelante, para que ahí ustedes, ¿cierto? Puedan ahora, en este rato, ahora terminamos los 60 minutos de Teams, eh, para que ahora ustedes puedan, en la última parte de la diapositiva, aparecen ejercicios similares a los que hicimos delante, encontrando el promedio y la desviación estándar de variables aleatorias discretas con una función de distribución de probabilidades, ¿cierto? Antes de llegar a estos modelos. Y eso ustedes ejercítenlos, calculen probabilidades a través de esa función de distribución. Y en la guía, en el número 1, también me parece que coloqué uno también de la misma característica para que también lo puedan desarrollar en esta horita hasta las 16:35, chiquillos. Cualquier duda
yo voy a estar en el chat acá con ustedes hasta las 16:35. Cualquier duda ustedes me van consultando, ¿cierto? Acá al finalizar la guía, acá al finalizar, cuando nosotros nos encontramos, ¿cierto? Pizarra para ir bajando más rápido. En los últimos, acá, aquí. Entonces aquí el ejemplo 1, ¿cierto? Muestra lo que estábamos haciendo al principio. El ejemplo 1, el ejemplo 2 también y el ejemplo 3. También tiene las mismas características con una distribución de probabilidades, ¿cierto? Y el ejercicio último no, ese de la otra distribución normal que vamos a ver, a lo mejor vamos a alcanzar a verla el lunes o el jueves próximo, para que ahí también todavía hasta esa parte no llegamos. Pero pueden hacer los tres primeros, ¿cierto? En esta horita que nos queda hasta las 16:35. Ahí me van preguntando cualquier duda a través del chat, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de terminar, chiquillos? Profe, Sí, entonces, ¿para cuándo queda la siguiente evaluación? la voy a mandar yo creo el jueves 23 en la noche, con fecha de entrega el lunes 27. Ya, profe, gracias. Sí, y ahí ese día cuando me la entreguen, eh, como va a ser taller y prueba, 2 en 1, va a ser coeficiente 2, ¿ya? Va a ser coeficiente 2 por el poquito de tiempo que tenemos y para para que vayan comprendiendo estos modelos de probabilidad, ¿cierto? No pasarlos como tan rápido, sino que así ir abarcando todo lo que conlleva, que esto nos va a ayudar tremendamente para la inferencia, para comprender la inferencia estadística que viene en la unidad 3, en la última. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿alguna duda? ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Ninguna? Ya. Carla, Carla, ¿quieres preguntar? Dime, Carla. ¿O se te levantó la manito nomás? Carla Faúndes, ¿quieres preguntar? ¿No? Puedes escribir en el chat también, si es que el micrófono no te resultó. Puedes colocar la consulta en el chat y ahí para yo verla, ¿cierto? Y te voy respondiendo. Entonces, ahí cualquier consulta la colocan también en el chat del equipo. Ah, ya se te marcó solamente en la manito. No, no te preocupes, si a veces pasa, a veces suele pasar. Ya. Ahí entonces cualquier duda ustedes me consultan, chiquillos. Nos vemos el lunes a las 8:30 horas. Cuídense mucho, tengan un muy buen fin de semana. Chao, Nos vemos, profe, que esté bien. nos vemos. Chao, profe.